Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Hoy damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana Dios nos permite traer una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial que en su paciencia, en su bondad, en su fidelidad nos permite, hermano, estar una vez más delante de ustedes, delante de nuestro Padre Celestial, buscando una palabra de vida para nuestra vida. Buscando que Dios en su paciencia, en su bondad, se agrade de nosotros y derrame sobre nosotros una bendición, derrame sobre nosotros una palabra que se declare de nuestro Padre Celestial. En esta mañana, alguna promesa, alguna palabra, algo que estés esperando de parte del Señor lo recibas. Que sean bendecidas nuestra vida. Que la familia de una manera esté ayudada por nuestro buen Dios. Qué rico es poder entender y saber que en el camino de Dios lo que más necesitamos es su bendita presencia. Lo que más anhelamos y deseamos es que Dios nos ayude en todo. Por eso es importante levantarnos en esta mañana y darle las gracias a nuestro Padre Celestial. Decirle gracias Dios por tu paciencia, gracias Dios por tu bondad, gracias Dios por tu infinita y gran misericordia que nos acerca cada día más a Él. Siempre seamos agradecidos en todas las cosas que hagamos. Siempre le demos la gloria a Él. Siempre digamos, de arriba viene nuestra ayuda, de arriba viene nuestro socorro. Siempre démosles el crédito que de las cosas de Él son. Siempre démosles el crédito a que nada podemos hacer sin Él. Siempre demos el crédito de que todas las cosas que recibimos, todas las cosas que tenemos, es gracias a su paciencia, es gracias a su misericordia. Y eso lo tenemos que tener muy presentes, queridos hermanos, todos los días. Por eso Dios envía a nosotros una palabra de vida, una porción de diaria por el cual podamos caminar. Necesitamos una palabra diaria para poder agradarle a Dios. Necesitamos una palabra diaria, una palabra que nos acerque, una palabra que nos haga sentirnos fiel, una palabra que nos haga sentir que estamos caminando, una palabra que nos haga sentir que estamos agradando y que realmente los ojos de nuestro Dios están puestos en nosotros cada día, cada vez que deseamos, cada vez que procuramos nuestra vida agradarle. Los ojos de nuestro Dios están pendientes de que nosotros realmente, hermano, realmente lo llevemos a cabo. Pone la atención nuestro Padre Celestial y aún las creaciones. La misma Escritura dice que aún los ángeles anhelan mirar la manifestación de los hijos de Dios. Quiere ver que los ángeles, las creaciones, ponen los ojos en aquel que dice: Señor, te voy a ser fiel. Señor, hoy voy a cambiar mi vida. Hoy voy a agradarte. Hoy voy a honrarte. Hoy voy a demostrar que realmente soy tu hijo. Pero a veces se nos complican las situaciones, hermano, y entramos en nuestra lucha, pero no se nos olvide que los ojos de Dios, los ojos de las creaciones están pendientes, que nosotros realmente cumplamos nuestra promesa, realmente cumplamos, realmente, hermano, con esa palabra de decirle: Señor, voy a serte fiel, voy a cambiar mi vida. Por eso estamos viviendo tiempos, hermanos, donde la irreverencia hacia Dios cada día va a ir en aumento. Pidiéndole al Señor una palabra, el Señor puso en mi corazón la importancia del pecado del reino. La importancia, hermano, de que nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, vivimos pecando todos los días. No un pecado en la carne, si en veces es un pecado dentro de nuestro corazón, donde la falta de respeto cada día hacia Dios será mucho mayor, donde la falta de respeto hacia nuestro Señor, hermano, para muchos no será importante. Para muchos no será importante lo que Dios esté hablando en este tiempo. Cuando a la gente no les importa lo que Dios está hablando, se llama pecado. Cuando a la gente no les importa si Dios está extendiendo su misericordia. El hombre quiere la misericordia de Dios sin escuchar primero por qué es su misericordia. El hombre piensa que Dios tiene la obligación de perdonarlo.
El hombre piensa que que Dios tiene la obligación de derramar sobre él misericordia, solamente porque se dice que es hijo. Por eso la misma escritura nos enseña, hermano, que hay mucho hombre va a tomar, inclusive pudiéramos caer en este error de tomar el nombre de Dios en vano, como dice en el libro de Éxodo 20, versículo 7. Dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No dará por inocente aquel, hermano, que de una manera el hombre, cualquiera que sea cristiano, no lo sea, de una manera tomare ese nombre de nuestro Señor, hermano, y empezar a usarlo indebidamente. Dice en el libro, hermano, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acá otra versión dice, la versión al día, dice: no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. No pronuncies, dice, es falso, dice la versión Jerusalén: no pronunciarás el nombre de Yahweh tu Dios en falso, porque Yahweh no dejará sin castigo a quien pronuncie su nombre en falso. Otra versión dice: nombre en falso, dice: no dejará sin castigo a quien tome su nombre en falso, dice versión Jerusalén. No tomará en Dios por inocente. Otra versión dice, la Kadosh, dice: no usarás a la ligera el nombre de Elohim. Él no dejará sin castigo a quien use su nombre a la ligera. Qué tan importante nosotros entender, queridos hermanos, que el hecho de ser hijos de Dios, llamarnos hijos de Dios, ser cristiano realmente tiene un compromiso en nuestras vidas. Pero vea lo que dice la escritura en la versión al día: no usarás el nombre del Señor tu Dios en vano, ni en forma irreverente. No dejaré sin castigo a quien se atreva a usar mi nombre sin el debido respeto. Esta versión me gustó mucho. Me gustó mucho porque habla precisamente de la irreverencia, lo que es en este tiempo. El hombre en este tiempo usará el nombre de Dios, usará el nombre de cristiano, usará el nombre, hermano, de hijo de Dios, usando precisamente, por eso se llama hijo de Dios, está usando el nombre cristiano, un seguidor de Cristo en vano, porque es en vano lo que dice. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque no hace ningún provecho, lo ve como algo que simplemente es para excusarse, para vivir detrás de ella. Sin embargo, Dios, hermano, en su gran paciencia, en su gran misericordia, hoy se envía sobre nosotros una promesa. Cada día, hermano, Dios envía promesas, cada día Dios envía bendiciones, cada día Dios, hermano, pero acá dice Él que por mucho que seamos hijos, que por mucho que seamos quien sea, un apóstol, profeta, por mucho quien sea quien sea con forma de hombre, no dejará sin castigo a quien use su nombre indebidamente. Y quien use su nombre, hermano, en una forma irreverente. Por eso empezamos diciendo, hermano, que hoy la falta de respeto será no importarle lo que Dios te esté hablando. Será no importarles, hermano, lo que Dios esté hablando todos los días. Pero a mucha gente sí le importa lo que el Señor esté dando todos los días. Eso sí le importa. No le importa, queridos hermanos, lo que Dios esté hablando, pero sí le importa mucho lo que Dios esté dando. Eso sí será muy primordial. Por eso la gente piensa que la oración es pedir. No, la oración no es pedir. La oración es oír. Porque dice que desde la escritura dice que antes que nosotros vayamos a orar, le dijeron a Daniel, ya había Dios escuchado sus peticiones, ya sabía lo que queríamos. Por eso la escritura nos enseña en el libro de Juan. Dice, no estás escrito en vosotros, dijo en el versículo 32. Muchas buenas, Jesús le respondió, muchas obras he demostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrearás? Le respondió a los judíos diciendo, por buena obra no te apedramos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces
te haces Dios. Jesús le respondió, no está escrito en la ley, y yo dije, dioses sois. Vean lo que dice. Perdón, hermano, permíteme tantito. Dice, por buena hora no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Se llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y a la escritura no puede ser quebrantado, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creerías a mí. Una de las cosas que dice que hicieron estos fariseos, estos hombres, tomaron piedras y querían matar a mi Señor Jesús, porque se decía que era hijo de Dios. Pero a ellos les interesaba mucho más. Les interesaba mucho, hermano, las obras que hacían, lo que Él daba, y no por las cosas que Él decía. ¿Por qué anhelaron matar a mi Señor Jesús? ¿Por qué decían acabar con su vida? Porque realmente, querido hermano, a ellos no les importaba. En este tiempo a los hombres no les importa lo que Dios te esté hablando. No les importa lo que Dios esté diciendo. Lo que les importa es lo que Dios está dando. Despedir de pidiendo, piensan que el cristianismo es pedir. Pide, declara, confiesa. Y eso no es divino, eso no es de Dios. Porque el evangelio no se trata de pedir. El evangelio se trata de dar. Por eso la palabra bendición. Decir, cuando uno dice, Señor, dame una bendición, envía a mí sobre una bendición, es lo que Dios da. Pero una bendición no es, hermano, pedir. La bendición es dar. Es siempre vivir dándole a Dios. Es vivir siempre dándole a Dios lo mejor, y Dios dándonos conforme a las cosas que pedimos, conforme a nuestro corazón. Por eso hoy ser llamado hijo de Dios complica, hermano, a que tenemos que nosotros comportarnos como hijos de Dios. Por eso el Señor dice, si llamando Dios es aquellos a quien vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. ¿A quiénes les llamaron hijos de Dios? A quienes sobre aquellos vino la palabra de Dios. Y la escritura dice, no puede ser quebrantada. La palabra no puede ser quebrantada. Los hijos de Dios no viven para quebrantar el mandamiento. Los hijos de Dios no viven para quebrantar la palabra, para pisotear la palabra, para rechazarla, para burlarse de ella. No viven para eso. Los hijos de Dios son reverentes, son respetuosos. Son respetuosos a la palabra, son irreverentes a la palabra. Ellos saben, hermano, que el principio del reino es el orden establecido, la forma correcta para mantenernos firmes delante de Dios. Pero hoy en los hombres no les interesa. A los hombres no les interesa, queridos hermanos, usar el nombre de Dios. Llamó dioses, llamó hijos de Dios, pero dice por causa de la palabra, no por causa de las obras. O sea que hoy la falta de respeto hacia Dios será muy importante. Habrá mucha irreverencia en este tiempo. Irreverencias, queridos hermanos, donde a los hombres les importa más lo que Dios da que lo que Dios diga. Todo el mundo es cristiano, hermano, pero sin realmente sin ningún tipo de respeto hacia la palabra de Dios. Todo el mundo se dice hijo de Dios, pero porque viven pensando de que Dios les cumple. No, lo que Dios da, hermano, es con la finalidad de que realmente conozcan a Dios, realmente se acerquen más a Dios. No era porque eran agradables, sino para que hubiera una señal donde ellos puedan acercarse, donde ellos puedan tener realmente, entender que Dios era real, que nuestro Padre Celestial realmente existe. Pero el Señor le dijo, no usarás el nombre de Jehová o el del Señor tu Dios en vano, en una forma irreverente. Por eso dice que los judíos tomaron esta forma de irreverencia, hermano, creyendo que de una manera hoy la gente le importará, vuelvo a repetir, le importará más lo que Dios da
que de lo que Dios está hablando. Por eso el Señor dijo en Éxodo que no tomará por inocente al culpable, sea quien sea, por usar el nombre, por usar su voz, por usar su palabra, e irreverentemente. ¿Cuánta gente está excluida? Hay gente que piensa que son ellos los que tomaron decisión de irse. Hay gente que piensa que hay quienes tomaron decisión de alejarse. Hay gente que pensó que Dios se va de iglesia en iglesia porque Dios les dijo que se vaya. Y no es cierto. Muchas veces, hermano, la mayoría de las veces, es porque Dios les abre la puerta a que realmente, hermano, se vayan, busquen otro lugar. ¿Por qué razón? Por la irreverencia. Por eso dice en el libro de Romanos, dice que aquel que cambió la gloria de Dios, aquel que cambió la mentira, o sea, aquel que cambió la verdad por la mentira, dice en el libro de Romanos, por cuanto cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre, pues habiendo conocido a Dios no le daban las gracias. La gente ingrata, la gente, hermano, que aún sabiendo que conoce a Dios, no conoce a Dios por medio de algo visible, conoce a Dios por medio de la palabra. Conocían la palabra, por eso dice que en el 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y Dios, cuando ellos tenían un conocimiento de que realmente quién era Dios, ellos conocían a Dios, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Les empezaron a gustar. A la gente quiere escuchar mentiras. Y la mentira es un cristianismo falso. La mentira es hablar de que todo lo alcanzamos sin ningún esfuerzo, de que todo lo alcanzamos sin que Dios nos corrija sobre el pecado, que Dios nos corrija de nuestra desobediencia, de nuestra rebeldía. La gente hoy no declara que he sido rebelde, he sido terco, he sido desobediente, pequé, soy desordenado. La gente no dice eso, simplemente vive justificando que hace todas las cosas, las hace bien. Y eso les causó, dice, que Dios los entregara a una mente reprobada. Y luego, hermano, por eso la homosexualidad, el lesbianismo, hace que el hombre, hermano, haya realmente abandonado los caminos de Dios. Dios los entregó para que hagan cosas, dice en Romanos, y por cuanto ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen. Y aquí vemos 23 cosas que, hermano, que empezaron a pasar dentro de su corazón. Quiere decir que dejaron de ser limpios. Su corazón ya no estaba limpio. Su corazón estaba lleno de inmundicia. El corazón estaba lleno de pecado. Por eso dice, hermano, que ante Dios el hombre es acusado de ser culpable de los delitos, de todos sus delitos, de todos sus pecados. Por eso él dijo, el Señor, ante mí el hombre es acusado. Es culpable de sus pecados, es culpado de sus delitos. Por eso en el libro de Hebreos nos manda limpiar nuestra vida de delitos y pecados, de estar libres de conciencia, de estar libre de todo pecado. Por eso dice que estos judíos tomaban las piedras y la aventaban, querían matar a mi Señor Jesús. Jesús le dijo, ¿por cuál? Dice, ¿por quién? O sea, ¿por qué me apedrean? ¿Por qué quieren apedrearme? Por buena obra no te apedreamos. Por buena obra no te vamos a apedrear. Pero el Señor le preguntó, ¿verdad? Le dijo, ¿por cuál de ellas me vas a apedrear? ¿Porque te bendije? ¿Porque te sané? ¿Te rescaté de un problema? ¿Te cambié la vida? ¿Te di un buen trabajo? ¿Te acuerdas cuando estabas necesitados? Dios envió siempre la ayuda. ¿Por cuál de todas esas buenas obras el hombre hoy no quiere obedecer a Dios? ¿Por qué de tantas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, hoy el hombre no quiere obedecer a Dios? El hombre no le hace caso a Dios. Todo lo que tú quieras, hay gente que dice todo lo que tú quieras siempre y cuando me estés dando, siempre y cuando estés recibiendo.
pero lo que menos quiero oír es tu palabra. Empezaron una vida a aumentar el pecado. Y por eso la Escritura dice, hermano, que en Romanos 3, versículo 22, por eso dice que el hombre está siendo acusado en este tiempo. Está siendo acusado de ser culpable de sus delitos y de sus pecados. Por eso en Romanos 3, versículo 22 dice, la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre en Cristo no será acusado de sus pecados pasados, pero sí será acusado de pecar en contra de Dios. Dios pasó por alto los pecados pasados. Nuestra vida antes de conocerlo a Él, Dios fue bueno y nos perdonó. Dios perdona todo pecado antes de conocerlo a Él. Antes de venir a Él, Dios pasa por alto todas las cosas que hemos hecho. Dios nos perdona, Dios nos perdonó. Pero el hombre será acusado en este tiempo. Será acusado, hermano, de pecar contra Dios. Pecar contra Dios no eran los pecados pasados. Antes, lo que dice en el libro de Gálatas, versículo 5, nuestros pecados pasados practicábamos, dice en Gálatas 5, versículo 18, 19, y manifiestas son las obras de la carne, porque son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonezco, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué no heredaron el reino de Dios? Porque estaban destituidos, estaban fuera. Estábamos fuera de esa gloria de Dios, estábamos fuera de esos propósitos de Dios. Por eso yo creo en mi persona y estoy convencido que esto no eran los pecados. Esto practicábamos porque era nuestro estilo de vida, porque no conocíamos otra cosa. Creíamos que era la vida, creíamos que era correcto. Pero en el libro de Efesios nos enseña realmente, para mí, esto es realmente lo que nosotros realmente hacíamos. Este era el pecado pasado. ¿Por qué? Porque el pecado es la ausencia de Dios. El pecado es no tener a Dios. Por eso en el libro de Efesios 2, versículo 12, dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, no teníamos reino, alejados de los pactos de la promesa, estábamos sin el Espíritu, sin esperanza, sin fe, no teníamos sin fe, no teníamos la palabra y sin Dios en el mundo. No teníamos a Cristo, no conocíamos el reino, no conocíamos al Espíritu Santo, no conocíamos a Dios, no teníamos fe porque no se nos había abierto, no se nos había hablado de la palabra. 5 cosas. Por eso el 5 en el hebreo es el número de la gracia. Hallamos gracia delante de Dios porque reconocer, hermano, que nos hacían falta 5 cosas en nuestro día. Por eso la Escritura dice que por gracia sois salvos. ¿Por qué por gracia? Porque por gracia, hermano, la gracia es haber conocido al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, poder permitirnos que Dios entrara en su reino. Por eso dice en Colosenses 1 que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Entramos al reino de Dios, hermano, pero por fe. No teníamos fe. Hoy, al venir a Cristo, lo primero que nos enseñaron es la fe, a creer en Él, a creer en su palabra. Y gracias a eso nosotros pudimos recibir el reino. Pudimos recibir las bendiciones de Dios, pudimos recibir en nuestra vida un cambio maravilloso. Por eso es maravilloso tener a Cristo, porque antes no lo teníamos. Sabíamos que existía, habíamos oído, como dijo Job, de oídas te conocía, pero no lo habíamos conocido hasta que realmente conocer a Cristo es hermano, entender
el gran amor de Dios. Conocer a Cristo, conocer al Padre, es conocer su misericordia, porque Él perdonó nuestros pecados, por cuanto Él se apiadó de nosotros, tuvo misericordia de nosotros, y nos hizo permanecer, y nos hizo entrar en su reino, nos hizo ver la gloria de Dios. Pero la Escritura dice que antes nosotros estábamos destituidos de esa gloria, por cuanto todos habíamos pecado. El hombre sin Cristo será acusado de sus pecados pasados. Pero hoy el hombre está siendo acusado, no de sus pecados pasados. Hoy el hombre está siendo acusado de pecar contra Dios. Antes pecábamos de nosotros mismos, nos destruíamos nosotros mismos. Hoy a muchos Dios los va a destruir. Por eso es importante entender que dice, hermano, muchos, por eso dice la Escritura que nosotros, por causa de la desobediencia, dice que Dios no nos puso a nosotros como hijos de Dios, hermano, a alcanzar ira de parte de Dios. Nosotros no fuimos puestos para alcanzar la ira en este tiempo que será manifestado. Por eso dice en Colosenses 3, versículo 6, haced morir pues lo terrenal, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, blasfemia, malicia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces por eso nos enseña claramente, hermano, que en este tiempo dice que ¿por qué viene la ira de Dios? ¿Sobre quién viene la ira de Dios? Cuando hay desobediencia a la palabra. Y por eso mucha gente va a ser destruida por haber desobediencia a la palabra. No por sus pecados pasados, porque Dios perdonó sus pecados pasados, sino porque pecaban contra Dios. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de pecar contra Dios, porque si antes no nos destruyó la carne, no nos destruyó nuestros pecados, hoy nos va a destruir Dios. Hoy la ira de Dios viene sobre aquellos, no con aquellos que perdonó. A veces por eso hay una controversia, aunque mucha gente no entiende de que realmente la salvación se pierde. No podemos nosotros, por eso no podemos nosotros decir, como dijo Pablo, hagamos males para que vengan bienes. ¿Acaso Jesucristo es ministro del pecado? ¿Es ministro de la injusticia? Claro que no. Por eso al reino de Dios no entrará pecado. Al reino de Dios dice que la iglesia será santa, sin arrugas, sin mancha, pero no una iglesia, una estructura, sino un creyente que realmente vive en la consagración. Por eso en Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Pero ¿cuál muerte, hermano? La obra del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo es trabajar en nosotros en la limpieza, en la restauración, en la transformación, en la renovación, en la justificación, en la santidad, aplicando la sangre de Cristo en nuestra vida. Entonces no podemos descartar que la fe sin la obra del Espíritu Santo, sin obras dignas de arrepentimiento, realmente en el proceso de nuestra limpieza, en el proceso realmente de la consagración de Dios, podemos decir que somos salvos. No podemos decir que somos salvos y llevar la misma vida que llevábamos antes, porque realmente lo que nos va a destruir no es Dios, somos nosotros mismos. Pero cuando nosotros, el hombre es destituido de la gloria de Dios, es porque realmente, queridos hermanos, ha vivido rechazando, ha vivido menospreciando realmente el llamado de Dios. El hombre en Cristo no será acusado de sus pecados pasados, el que está en Cristo, pero sí será acusado de pecar contra Dios. Eso es importante entenderlo. Gracias a Dios por su infinita misericordia, gracias a Dios por su bondad y que la paciencia que haya tenido con nosotros, que el hombre, hermano, puedes acercarte al Señor. Hoy puedes pedirle a Dios misericordia y Dios perdona tu vida pasada. Pero hay un pecado muy fuerte
en el cual el hombre es sacado de esa gloria, el hombre es sacado de ese propósito divino de Dios. Pecar contra Dios es muy grave. Pecar contra Dios es un delito. Y por eso hoy nos invita, hermano, a no pecar contra Dios, a no tomar el nombre de Dios en vano, a no ser irreverente cuando realmente Dios está hablando. Por eso dice que Él pasó, dice en Romanos 3 versículos, a quien puso propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en su tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, de que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues? Porque acá dice, hermano, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Nosotros podemos decir que tenemos fe, pero al final el que va a decidir que realmente si lo que tenemos es fe o no, es Cristo. Nosotros podemos decir realmente que somos hijos de Dios, pero realmente el que va a decidir después quién es hijo y quién no es el Padre. ¿Cómo, hermano? Dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por la ley? ¿Por la de las obras? No, sino que por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, pero sin las obras de la ley. ¿Qué está refiriéndose ahí? Que nadie puede decir que es justificado porque va a una iglesia. Nadie puede decir que es justificado porque ora. Nadie puede decir justificar que porque lee, que porque diezma, porque ofrenda, que porque danza, porque canta, porque sirve en la iglesia. Nadie puede decir, hermano, que por eso es justificado, porque es un pastor, es un apóstol, un profeta, un evangelista. Nadie puede decir eso porque es un salmista. Nadie puede decir es que porque yo le sirvo a Dios soy justificado. No. Saúl no entró, era un rey, era un ungido. Judas era un apóstol. Saúl era un hijo. Esaú era un hijo. Nadie puede decir realmente, hermano, que el hombre es justificado por las cosas que hace, sino que realmente es justificado por la fe. ¿Qué está diciendo con eso? Por el conocimiento que tiene hacia Dios. Es justificado por la reverencia que tiene hacia Dios. Es justificado por el temor que tiene hacia Dios. Nuestro Dios está dispuesto a perdonar la vida pasada, en el cual nosotros cuando no entendíamos la vida pasada, hermano, nuestra vida desconocía la grandeza de Dios, el perdón, al perdonar nuestros pecados, por cuanto no conocíamos en nuestra vida la grandeza de su gran y bendita misericordia de nuestro Padre Celestial. Antes nos perdonó nuestros pecados. A mucha gente Dios nos ha perdonado la vida pasada. Dios nos ha perdonado nuestra forma de ser antes de que lo conociéramos a Él. Hicimos muchas cosas, hermano, muy desagradables, pero gracias a su infinita misericordia, Él pasó por alto los pecados pasados y nos perdonó. Pero hay algo que se nos olvidó hacer: conocer su misericordia, conocer por qué realmente Dios nos perdonó. Pero eso no significa que nos haya limpiado. Eso no significa que nos haya quitado de nuestra vida los deseos. Por eso dice que había que matar al viejo hombre. Y por eso en esta mañana levanta tu mano y dile: gracias, Señor, por perdonar mis pecados pasados. Gracias, Dios, por perdonar mi vida pasada. Pero también dile: Señor, pero también te doy gracias, porque antes desconocía e ignoraba el gran amor por mí. Antes desconocíamos el gran amor que Dios nos tenía a nosotros. Antes desconocías su gran infinita misericordia. Por eso el cristianismo es conocer cuán grande es el amor de Dios.
¿Por qué te perdonó? ¿Qué tienes tú de bueno? ¿Por qué Dios quiere perdonarte a ti? ¿Por qué tienes tú de bueno? ¿Qué tengo yo de bueno para que realmente Dios nos haya perdonado, nos haya escogido realmente para llevarnos a su gloria? Por eso dice, por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. ¿Te has preguntado a ti por qué Dios ha sido bueno contigo? ¿Por qué Dios te saca de una y otra? Hermano, siempre ves la mano de Dios. ¿Qué tienes tú tan valioso, hermano, de que Dios esté siempre por ti, cuidándote, protegiéndote, siempre mirando por tu vida, siempre perdonando tus pecados, siempre pasando por alto muchas cosas sin alguna gran consecuencia? Cuando realmente el que no conoce, por eso dice que Dios es amor. Y quien no ha nacido no conoce por qué Dios es amor. No conoce por qué Dios es misericordioso. No conoce por qué Dios es paciente. No conoce por qué Dios es fiel. Porque no ha nacido de nuevo. Siempre todavía permanece luchando en su vida. Porque, hermano, con su vida pasada, o su forma de ser su vida pasada, porque ignora el gran amor de Dios. Ignora la misericordia. Esa ignorancia de desconocer realmente, queridos hermanos, ese amor por ti, ese amor por mí, esa misericordia por ti y por mí, hace que el hombre, hermano, caiga en ignorancia. Ignorancia es no saber y llegar a entender la grandeza de Dios para perdonar todo aquel que viene a Él. Por eso es importante decirle, Señor, vuelvo a repetirle, Señor, gracias por perdonar mis pecados. Gracias, Dios, dice, porque por tu misericordia, porque he ignorado, dile, Señor, tu gran amor por mí. Vivimos ignorando por qué Dios nos ama. Vivimos ignorando por qué Dios es bueno. Vivimos ignorando porque Dios es santo. Vivimos ignorando porque Dios siempre se apiada de nosotros. Porque Dios siempre extiende su mano al necesitado. Porque Dios siempre extiende su mano, hermano, y el hombre no corre y pide perdón a Él. El hombre se ha llegado a jactar, llegado a tener una vida, hermano, de jactancia. Por eso la mayor ignorancia del hombre es no saber y llegar a entender la grandeza de su gran amor. Esa falta de conocimiento hace que el hombre sea engañado. No solamente hace que el hombre sea engañado, cuando ignora la grandeza de Dios, cuando ignora la misericordia de Dios, hace que el hombre se vuelva cada día más pecador. Más pecador, hermano, en su vida. Porque no entiende por qué Dios lo perdona. Aún sabiendo, hermano, que sus pecados pasados fueron perdonados. Mucha gente es cristiana, pero vive tomando el nombre de Dios, hermano, vive siendo irreverente ante el nombre de Dios. Se dice ser cristiano, se dice ser hijo de Dios, pero realmente, hermano, no busca entender, no busca conocer por qué, porque la grandeza de su misericordia. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Cuánta gente? Por eso el Señor le dijo a aquel hombre, verá, vete y no peques más. Le dijo a aquella mujer, le dijo a aquel ciego, le dijo, no peques más para que no te venga algo peor. A Magdalena, a quien había Dios expulsado 7 espíritus, hermano, ella se volvió seguidora de Cristo hasta el último día de su vida. Por eso el Señor dijo, hermano, en el libro de Oseas 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó, no dice que no tenía, dice que le faltó conocimiento. Conocía que Dios lo había perdonado, conocía que Dios había derramado, hermano, le habías hecho olvidar su vida pasada, pero le faltó el conocimiento, le faltó el conocer el gran amor de Dios. El gran, hermano, porque el que no conoce el amor de Dios le va a faltar respeto. El que no conoce por qué el Padre, hermano, hay hijos que no creen, no entienden el amor del Padre. El Padre vive regañándolos, vive dirigiéndolos, y ellos no entienden por qué, no saben que es por su propio bien.
Hay mucho hijo que piensa que el padre lo regaña, piensa que el padre lo corrige, le dice no lo hagas así, y piensa que está en contra de ellos, cuando en realidad lo único que quiere es instruirlo, que quiere es enseñarlo porque lo ama. Así estamos muchas veces así nosotros delante de nuestro Padre. El Dios nos está hable y hable y hable, hermano, y el hombre vive pecando contra Dios, vive faltándole al respeto contra Dios. Y cuando el hombre hace eso por no conocer el por qué mi Padre me ama tanto, el por qué mi Padre se interesa por mí, el por qué mi Padre es bueno conmigo, el por qué mi Padre me ayuda siempre, el por qué mi Padre está conmigo, el por qué mi Padre no me deja, no me desampara. Yo sé que yo cuento con la ayuda de mi Padre. Yo sé que mi Padre siempre estará ahí, siempre para ayudarme. Cuando el hijo no se preocupa por entender por qué le importo mucho a mi Padre, porque a mi Padre siempre está a mi lado, es porque no se dedicó a conocer la misericordia del Padre. No se dedicó a conocer, y eso hacía que cada día aumentara el pecado en contra del Padre. Vivía pecando contra del Padre. Por eso el Señor dijo, hermano, dice, yo los echaré, dice, por cuanto te olvidaste de tu Dios, también yo te me olvidaré de tus hijos. Conforme a la grandeza, si pecaron contra mí, también yo cambiaré la honra en ofrenda. Del pecado de mi pueblo comen, y de su maldad levantan su alma. Será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no saciarán, fornicarán, dice, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Dios. Dejaron de servirlo, dejaron de seguirlo, dejaron de oírlo. Porque el pueblo de Dios, mira, hermano, ¿saben por qué? Porque el pueblo de Dios, aquel pueblo de Dios que compró con su sangre, que el pueblo escogido, el real sacerdocio, la niña de los ojos, aumentaron sus pecados en su vida. En lugar de limpiarse, aumentaron el pecado contra Dios. Le faltaron al respeto a Dios. Fueron irreverentes contra Dios. ¿Saben por qué? Porque no les interesó conocer, no les interesó tener el conocimiento de su gran misericordia, su gran amor. No les interesó saber por qué Dios los amaba tanto. ¿Y sabe qué? Aumentaron su pecado. Porque no les interesó conocer esa parte. No conocer el amor, la misericordia, la gracia, no les interesó. No les interesó cuando Dios el Padre los corregía, el Padre les hablaba. A ellos no les importaba eso. Cuando el Padre les hablaba no les importaba. A ellos les importaba que Dios les diera, que el Padre siempre les diera todo, pero vivían siempre faltándole el respeto a su Padre, al Padre Celestial. ¿Por qué? Porque no le hacían caso cuando Él hablaba. Yo me crié en una familia donde mis hermanos le viven faltando al respeto a mi Padre. Ni caso le hacen, se burlan de Él, se ríen de Él, lo tratan con desprecio. ¿Por qué razón? Pero que sí les dé todo, que les diera lo que ellos querían. En eso sí están contentos. Pero me creen en un ambiente donde, hermano, donde los hijos creen saber más que el padre. Se burlan, se ríen, lo menosprecian, lo tratan como si fuera una persona, ni tan siquiera como si fueran su amigo. Lo tratan, hermano, como si fuera un desconocido. Y eso es algo que a Dios, hermano, no hay cosa más irreverente y falta de respeto que usemos el nombre que digamos Padre, y realmente somos irrespetuosos y groseros con Él. Que le digamos Padre y realmente, hermano, no nos interesen ni sus palabras. Ignoramos sus palabras, ignoramos realmente lo que Él, el mensaje, todo lo que Él está queriendo hablar con nosotros. Por eso les faltó conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios es que no le hacían caso, no le hacían caso a su gran amor, no entendieron eso. Por eso el Señor dijo, no tomarás el nombre de Dios, no tomarás mi nombre si no me vas a respetar, no tomes mi nombre si me vas a faltar respeto, no tomes mi nombre si no me vas a oír, no tomes mi nombre si no me vas a obedecer, no tomes mi nombre si no me vas a seguir, no tomes mi nombre si no vas a hacer lo que yo te diga. Por eso se refieren, hermano,
Y por eso aquellos hombres, cuando mi Señor Jesús le digo, nosotros somos hijos de vuestro padre Abraham, él dijo, no, somos hijos de Dios, dijeron ellos. Jesús le dijo, no, si fueran hijos de Dios me amarían. Si fueran hijos de Dios no quisieran matarme. Jesús es la palabra. Si fueran hijos de Dios amarían la palabra, amarían lo que les digo, amarían las instrucciones, amarían que Dios les esté hablando todos los días. Si fueran hijos de Dios realmente amarían la palabra, pero ellos amaban más las señales, amaban más lo que les daban que realmente lo que Jesús decía. A ellos no les importaba lo que Jesús decía, a ellos no les importaba la palabra del Padre, no les importaba. ¿Saben por qué? Porque vivían pecando contra Dios, vivían pecando contra el Padre, vivían pecando contra el cielo. Les faltó conocimiento de Dios y eso los destruyó. ¿Por qué los destruyó? Porque se volvieron irreverentes. No solamente, sino que no estaban ganando el reino, estaban ganando el infierno. Mucha gente va a ganar el infierno. ¿Por qué? Porque son irreverentes a la palabra. Menosprecian la palabra, rechazan la palabra, se burlan de la palabra. Aunque se llamaron hijos de Dios, como aquel hijo rico, decía Padre Abraham, Padre Abraham. Era hijo, sí, un día confesó a Jesucristo como su Salvador, pero no se salvó. Porque cuando Lázaro le hablaba, la palabra Lázaro significa maestro. Un maestro que le hablaba, un hombre que le predicaba al rico, no le hizo caso. Menospreció a Lázaro, menospreció su palabra. No sabía que Dios había usado a Lázaro para estarle predicando, para estarle enviando el mensaje a Lázaro. Pero él se puso más los ojos en el hombre que en lo que Dios, el mensaje que Dios le daba. Por eso, si Dios te invita hoy a ser salvo, a venir a los pies de Cristo, obedece, hermano. No te burles, no te rías. Si Dios te manda hoy a renunciar al pecado, a dejar la rebelión, la desobediencia, no te rías, no te burles. Vuelve, hágalo, hermano. Porque si te consideras hijo de Dios, realmente tenemos que obedecer. Porque el hombre cuando no obedece está destituido de la gloria de Dios. No está en el reino, está fuera. Por eso, la falta de conocimiento no se refiere a que fueran ellos maestros en un instituto, o que se memorizaran la palabra, o que supieran hablar más que otros liderazgos, pastores, que se prepararan en un púlpito, sino que no estudiaron por qué el hombre queda fuera de la gloria de Dios. No estudiaron por qué el hombre queda fuera de la gloria de Dios. Por eso tenemos que enseñar de que no quedes fuera de la gloria de Dios, de que no peques contra Dios, porque el hombre cuando peca contra Dios queda fuera de la gloria de Dios, queda sin respaldo, queda sin la ayuda de nuestro Padre Celestial. Que obedezcan al Señor, que le crean al Señor, porque el hombre que no le cree, que es irreverente, hermano, se menosprecia, rechaza la palabra, está fuera de la gloria de Dios. Hoy tenemos que aprender que más de cómo no salir de Dios, de cómo no salir del reino, de cómo entrar. Porque realmente, hermano, es Dios quien nos mete al reino, es Dios quien nos trae a la gracia, pero nosotros tenemos que enseñar a no salir, hermano, tenemos que enseñar a permanecer firmes dentro de ese reino. Debemos decir, si te sales de aquí, querido hermano, vas camino a la perdición, vas camino, hermano, a la destrucción. No te salgas del camino, no te apartes de Dios, obedece a Dios en todo, mantente firme, no hables mal de Dios, no te rebeles contra la palabra, porque te va a sacar del reino. Jesús dijo algo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque me decían Señor, dice, no hacían lo que yo les decía, no hacían lo que yo les pedía, no hacían lo que yo les hablaba, no hacían lo que yo les estaba gritando, no hacían. Te decían hijos, pero nunca hacían lo que Dios les hablaba. Se burlaban, menospreciaban, rechazaban, odiaban, se burlaban
de lo que Dios estaba hablando todos los días en un púlpito, todos los días en las calles, en las plazas, en las casas. En todos los días Dios está hablando. La gente se burla, la gente se ríe cuando Dios los manda a obedecer, no sabiendo que el pecado hoy dentro del reino de Dios, hermano, no es la carne. El pecado del reino de Dios es no obedecer a la palabra. Y el que no obedece a la palabra está pecando contra Dios. Lo que nosotros hacíamos en el libro de Gálatas eran pecado de la carne. Pecábamos contra nuestro propio cuerpo, pecábamos contra nosotros mismos, que nos destruía la vida. Pero en el reino de Dios no nos va a destruir, no vamos a ser nosotros los que destruyamos nuestra vida. Es Dios quien va a destruir nuestra vida por no obedecer su palabra. Porque el hombre no aprendió a conocer a Dios. Aprendió a pedirle a Dios, pero a conocer a Dios no. Nosotros tenemos que hablar de cómo no salirnos de las cosas de Dios, de cómo no salirnos de Dios. Enseñar que entramos a Dios gracias a su gracia y bendita misericordia. Pero no podemos pecar dentro del reino. No podemos pecar dentro del reino. Y el pecado dentro del reino es, hermano, es tomar el nombre de Dios en vano. Es irreverente a la palabra. Nosotros, afuera el hombre peca, sin Dios el hombre peca, pero dentro del reino no podemos pecar, porque el hombre que peque dentro del reino será sacado por tomar el nombre de Dios en vano. O sea, ser irreverente, ser desobediente hacia la palabra, ni hacerle caso, burlarnos de la palabra. Dios saca, dice que la escritura, que en el Salmo 36 dice que Dios le dice al malo, hermano, y el malo dice que no teme a Dios. Dios saca al malo de su reino cuando haya maldad en él, como le pasó al querubín. Dios sabe que fallamos, Dios sabe que cometemos errores, que pecamos en la carne, pero es un pecado personal. Desobedecemos por no entender. Estamos en Él para ser procesados, ser transformados, limpiarnos de todo pecado. Por eso estamos en Cristo, entramos al reino no por santos, sino para ser limpiados. Entramos al reino para ser transformados. El reino es como un taller de limpieza, es un taller de sanidad, es un taller de restauración, es un taller, hermano, donde todo va a estar siendo transformados, donde está siendo cambiados. ¿Qué es lo que nos cambia? La palabra. ¿Qué es lo que nos cambia? La presencia. ¿Qué es lo que nos cambia a nosotros? Su bendito Espíritu. Estamos siendo limpiados cuando entramos al reino para ser presentados delante de Él, como pasó con Esther. Estamos siendo limpiados, estamos siendo bañados. Por eso la sangre de Cristo nos limpia, la palabra nos limpia, el Espíritu nos limpia. ¿Para qué? Para presentarnos un día delante de Él. A eso entramos al reino, a ser transformados. No entramos por ser limpios, no entramos por ser santos, no entramos por no tener pecados. Por esas causas entramos para ser procesados, para ser limpiados, para ser transformados, para ser renovados. Eso lo dice en Malaquías 3:2. El pecado del reino es ser irreverente a la palabra, por cuanto es un pecado hacia Dios. Es un pecado pecar contra Dios. Es un pecado contra Él, como le pasó al hijo pródigo. ¿Por qué el hijo pródigo? Aunque era hijo, hermano, Dios lo amaba, su misericordia. Dice la escritura, hermano, de que Dios no tomó por inocente al culpable. Quien peque contra Dios, quien peque contra su padre, recibirá un castigo, recibirá, hermano, una advertencia. Lucas 15:18. Vean lo que dijo el hijo pródigo. Me levantaré e iré a mi padre. Le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo. Hazme como a uno de los jornaleros. Y levantándose vino al padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no sois digno de ser llamado hijo de Dios. La versión Nuestro Testamento dice, ve lo que dice en el libro hermano, de
Vean lo que dice, le diré, no merezco. Dice, le diré, volveré a mi casa. Y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado mal con Dios y con él. Le diré, no merezco ser su hijo, pero no me dé empleo, que me trate como cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a su casa de su padre. Fíjese, hermano, dice, y cuando todavía estaba lejos, el padre corrió, él lleno de amor, y lo recibió con los brazos y lo besó. Y le dijo, mira, hermano, hoy le dijo este hombre, le dijo, ser padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Le dijo, me he portado mal contigo, Dios. Me he portado mal contigo. He sido grosero contigo. He rechazado las enseñanzas como padre que me diste. No sabía que estaba siendo irreverente a lo que el Señor le hablaba y le decía. Ya no sentía la gloria de Dios. Ya no seguía siendo transformado. ¿Cuál es el pecado de todos los días? Que nos portamos mal con nuestro Padre Celestial. Vivimos rechazando cada palabra. La versión nos dice, voy a volver a mi casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he ofendido a Dios, te he ofendido a ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Quizás no peques en la carne, pero vives pecando contra Dios. Vives ofendiendo a Dios. Y él regresó y le dijo, Padre, te he ofendido. No he hecho lo que tú me dices. Te he ofendido. Te he tratado mal. Me he comportado muy mal contigo. El hijo pródigo llega con esta actitud, porque sabía, hermano, que al no estar obedeciendo al Padre, al no estar obedeciendo al Padre, él entendió que él ya estaba fuera del reino de Dios, había sido destituido de esa gloria. Sabía que ya no estaba cambiando, sabía que ya no estaba siendo renovado, ya no estaba siendo perdonado. Empezó a pecar más y más y más y más contra la palabra. Ya no pecaba contra su propio cuerpo, estaba pecando contra el Padre. Todos los días, ¿por qué dice la Escritura que todos los días pecamos? Porque Dios nos habla y desobedecemos. El hombre que es hijo le dice, Padre, me he portado mal. Padre, perdóname. Te he ofendido. Padre, perdóname. He sido irreverente. Dios no lo tomó por inocente, porque había tomado su nombre en vano. Por eso le digo al malo, en el Salmo 50, 14, le dijo al malo, tú que tienes que hablar de mis leyes, si cuando yo te hablo, te echas a mis espaldas mi palabra, te echas a tus espaldas mi palabra, no me haces caso, te vas con el adúltero, te vas con el que roba, te vas con el mentiroso. ¿Pensabas que yo era como tú? Fue destituido. El hombre corre a reunirse con las malas amistades. Vivimos pecando todos los días contra Él. Vivimos ofendiéndolo a Él. ¿Cuál es el pecado del reino? Ofender al Padre. Y el hombre que ofende al Padre al no obedecerlo a Él, al no seguir sus instrucciones, hermano, es sacado del reino. Por eso tú tienes que venir a los pies del Señor y decirle, Padre, he pecado contra ti, te he ofendido, ni caso he hecho tu palabra,
No he hecho cuando tú me mandas. Este hombre vino y dijo: no merezco ser llamado tu hijo. Y hoy el hombre vive jactándose que es hijo de Dios, que es una hija de Dios, que es cristiano, pero vive desobedeciendo toda la palabra. No da testimonio. Aunque sabe que Dios en su misericordia, ¿por qué? ¿Sabe qué es lo que le faltó al hombre? Al hombre le faltó conocer por qué Dios es bueno. Porque al hombre le faltó conocer su gran infinita misericordia. Al hombre le faltó conocer el temor a Dios. Por eso pereció. ¿Cuál es el pecado del reino? Haberse portado mal con el Padre. Desobedecer al Padre. Es el pecado del reino. Y lo primero que él se quitó de su vida fue el título de hijo. Fue el título de hijo. Reconoció de que pecaba contra el Padre. Ofendía al Padre todos los días. Mucha gente se acomoda porque Dios es bueno. Pero lo primero que se quitó fue el título de ser hijo de Dios. El hombre ha entrado en una jactancia terrible de llamarse hijo de Dios. Y dijo: te he tratado mal, me he portado mal. Volveré a mi casa. Aquí iba a volver a la casa, a obedecer al Padre, a no pecar contra el Padre, a respetar al Padre. Y eso es lo que debemos de proponernos todos los días nosotros: ser obedientes a la palabra, ser obedientes a Dios en todo. Y eso es la fidelidad hacia Él. Sabe que nos equivocamos, cometemos errores. Y decimos: no merezco ser hijo llamado hijo de Dios, no merezco ser hija de Dios porque me he portado mal con Él. Me he portado mal con Él. Cuando todavía estaba lejos, el Padre se llenó de amor, el Padre se llenó de misericordia y lo recibió con abrazos y besos. Por eso en esta mañana levanta tu mano. Creemos que somos hijos de Dios porque merecemos todas las cosas, pero realmente el hijo de Dios, ser hijo de Dios es aquel que respeta al Padre, el que obedece al Padre. Por eso dijo: el que no tomará por inocente el culpable. Amaba al Hijo grandemente, pero fue destituido de la gloria de Dios, fue destituido del reino por faltarle al respeto todos los días. Rechazaron las enseñanzas del Padre. No sabía que ser irreverente, no saber que al no obedecer al Padre, el Señor determinaría que fueran echados de la gloria de Dios. Dejaron de recibir la transformación, dejaron de recibir la enseñanza, dejaron de recibir el cambio en su vida. Cada día pecamos por no hacer caso a la voz de Dios. Cada día pecamos porque tenemos que regresar. Él quiere cambiarnos la vida, pero alejarnos nosotros del pecado que nos aleja cada día más de Él. Porque Él lucha por nosotros, porque Él quiere, hermano, que nosotros no nos salgamos de ir, porque eso nos aleja de Él. Es una decisión del hombre abandonar al Padre. ¿Cómo el hombre abandona al Padre? ¿Cómo el hombre se aleja del Padre? ¿Cómo el hombre vive lejos del Padre? Cuando no obedece a la palabra. Cuando no obedece al Padre.
cuando rechaza, cuando se burla, cuando menosprecia la enseñanza, es una decisión que está tomando. Dios no quería verlo perdido. Dios no quería verlo descarriado. Porque eran cristianos que se dedicaban a pedir. Por eso lo recibió con misericordia. ¿Saben por qué lo recibió con misericordia? Porque si algo no conoció el creyente, o no conoce el creyente, es su misericordia. El hombre no disfruta del reino de Dios porque no hace caso a la palabra. Y lo que cuando no hace caso de Dios, lo acerca cada día más al pecado. Dios no quiere verte hundido en el pecado. Dios no quiere verte perdido ni alejado. Dios no quiere verte descarriado. Dios no quiere verte, hermano, que cada día tu pies vaya más alejándose de Él. Por eso Él siempre habla de no apartarnos, de no alejarnos. Porque Él siempre quiere, anhela y desea siempre verte cerca de Él. Pero cuando se peca contra Él, se desobedece a su palabra, el hombre abre puertas hacia afuera. Por eso, el que es hijo reconoce que su pecado es no obedecer a Dios. Vuelve a casa y reconoce que tu pecado quizás no es en la carne. Tu pecado es desobedecer al Padre. Podemos vivir dentro de una iglesia pero lejos de Él. Podemos estar en una iglesia pero no obedecemos. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Ya no hay cambios en nuestra vida, ya no hay transformación en nuestra vida, ya no hay una obediencia, no hay una fidelidad. Vuelve a casa. Vuelve a casa. Ponte a cuentas con el Padre para que inicie de nuevo la transformación en tu vida, para que inicie de nuevo en tu vida la limpieza, la restauración, que todo lo que se haya estancado vuelva a activarse en tu vida. Vuelva Dios, hermano, a tomar tu vida y procura más conocer la gran misericordia de Dios. ¿Por qué Dios te ama tanto? ¿Por qué Dios tiene puestos los ojos en ti? ¿Por qué le interesas tanto a Dios? Porque Él es tan bueno contigo. Porque eres hijo. Él sabe que hay desobediencia en nuestra vida. Pero no quiere verte perdido. No quiere verte alejado. No quiere verte hundido en los vicios. No quiere verte que vivas sin Él. Y en esta mañana, ven a los pies de Cristo. Pídele perdón. Reconcíliate con Él. Hoy el pecado del reino es la desobediencia. Que Dios te guarde, hermano. Reconcíliate con Él. Clama al Señor. Dile, Padre, vuelve a casa, hermano. Vuelve a casa. Y sea un hijo obediente en todo. Y no peques contra Él, porque no tomará por inocente al culpable y aquel que se diga ser cristiano y viva para desobedecer su palabra. Habrá consecuencias en nuestra vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, porque no hay cambios, porque vivimos desobedeciendo, porque no hay transformaciones, porque vivimos desobedeciéndolo a Él. Esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana en Cerrito, Canacín, Yucatán, aquí por Santa Isabel. Visítenos para darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga, te traiga un invitado, visítenos
Y nos esperamos el lunes en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Gracias a los hermanos y hermanas que nos visitan siempre, que comparten con nosotros. Dios les bendiga, Dios les ayude, y que en esta mañana la gloria de Dios, la misericordia de Dios esté sobre tu vida. Vuelve a casa, el Padre ahí está esperándote con los brazos abiertos. Reconcílate con Él y dile: Padre, perdóname, te he faltado el respeto, no soy tu hijo. Señor, ten misericordia de mi vida. Dios te guarde, que Dios les bendiga. Ayúdenos a compartir con los hermanos. Vuelve a casa.